Tammy Lynn Leppard solo tiene 18 años y, sin embargo, ya va por buen camino para convertirse en una estrella. Lleva trabajando en ello desde que era pequeña. Ha participado en cientos de concursos de belleza, ha hecho docenas de trabajos como modelo y su próximo destino será Hollywood. Tammy Lynn tiene los contactos adecuados, el talento necesario y un entorno que la apoya. Pero hay algo más, algo que parece aterrorizar a Tammy. Al principio se muestra inquieta y se retrae. Empieza a comportarse de forma cada vez más extraña, se vuelve paranoica y tiene ataques de ira. Hace insinuaciones siniestras de que alguien la persigue. Y entonces, en pleno día, desaparece sin dejar rastro y nunca volverá a aparecer. And she said, "Mom, what would you say if I told you somebody was trying to kill me?" Debe de ser una sensación increíble verte a ti misma en una película, en la gran pantalla del cine. Pero para Tammy Lynn Leppard, de 18 años, la vida bajo los focos no es nada nuevo. Nació en febrero de 1965 en el estado de Florida. Es precisamente allí donde tienen su origen comercial los concursos de belleza infantiles en Estados Unidos. Tammy participó prácticamente desde niña en estos concursos, justo cuando la cultura de los concursos de belleza empezaba a crecer. Se convirtió en una especie de veterana en este ámbito y a lo largo de su carrera ganó más de 280 coronas de belleza. Su madre, Linda Curtis, trabajaba como agente de modelos. Creo que es más que lógico suponer que ella animó a su hija a participar en los concursos de belleza. Un amigo de la familia recordará más tarde que la familia no estaba en una buena situación económica. Los padres se divorciaron cuando Tammy tenía 7 años y su madre la crió sola a partir de entonces. Por lo tanto, es probable que los premios en metálico de los concursos de belleza fueran un pilar importante para la familia. De adolescente, Tammy consiguió algunos trabajos como modelo gracias a esa experiencia. En 1978, incluso apareció en la portada de la revista para adolescentes CoverGirl. Tammy Lynn no solo quiere triunfar como modelo, sino sobre todo como actriz, y para ello demuestra tener un talento indudable. Un conocido de su madre Linda, que es actor de teatro, le da algunas clases a Tammy. Aún décadas después, recuerda una clase en la que Tammy recitó un monólogo de Peter Pan cuando solo tenía 12 años. Y para ese conocido, ya estaba claro que realmente podría llegar a triunfar en la interpretación. En 1980 consiguió su primer papelito en la película Little Darlings, y en 1983 tuvo otra aparición en Spring Break. Sobre todo, Little Darlings no fue un gran éxito, y hoy en día ha caído prácticamente en el olvido. Sin embargo, Spring Break recaudó la nada desdeñable cifra de $25 millones en taquilla tras su estreno. Para Tammy, es prometedor empezar por acumular precisamente este tipo de referencias. Añadir unas cuantas películas sólidas a su currículum, hacer los contactos adecuados en el plató. Eso puede ayudarla en su camino hacia una carrera en Hollywood. Por supuesto, todo lo que pasa detrás de la cámara es especialmente importante. Caer bien a la gente adecuada, ir a tomar un café o a comer con ellos, ir a las fiestas adecuadas. Y precisamente se organiza una fiesta de este tipo al terminar el rodaje para todo el reparto de Spring Break. Por desgracia, no se sabe exactamente dónde se celebra la fiesta, pero la madre de Tammy le ha dejado ir sin supervisión. Pero después de ese fin de semana de fiesta, algo ya no es como antes. Cuando Tammy vuelve a casa, está cambiada. De repente parece retraída y ausente. Su amigo Wing Flanagan recuerda. A veces le preguntaba qué le preocupaba, si algo le pesaba. La mayoría de las veces cambiaba de tema o simplemente decía, nada, y se reía. Si ahora estás pensando que es normal que un adolescente no quiera contárselo todo a un amigo, es comprensible. Pero Wing y Tammy eran más como hermanos que amigos. Y es que Wing se mudó a casa de Tammy y su madre, Linda, cuando tenía 11 años, y desde entonces creció con ellas.
A su madre, Linda Curtis, también le llama la atención que Tammy Lynn, que por lo general era tan extrovertida, de repente pareciera estar ausente. Y un día le hace a su madre una pregunta que le dará dolores de cabeza a Linda Curtis hasta el final de sus días. Mamá, ¿qué dirías si te contara que alguien quiere matarme? Al volver de la fiesta, Tammy se encierra en casa de su familia durante unas semanas. Pero en marzo de 1983 le espera un nuevo papel en el cine, su mayor oportunidad hasta la fecha. Tammy solo aparece brevemente en la película, pero quien a los 18 años ya ha rodado con Brian De Palma y puede presumir de haber aparecido en el clásico Scarface junto a Al Pacino, seguro que no tiene unas perspectivas profesionales nada malas. En su escena, Tammy distrae a un conductor que en realidad debería estar haciendo de tapadera. En realidad, parece que estaba previsto que Tammy estuviera en el set más de 4 días de rodaje. Tammy es flexible en cuanto al tiempo, el rodaje tiene lugar en Miami, y mientras dure el trabajo, puede vivir con Walter, un amigo de la familia. Pero tras solo 4 días de rodaje en el set de Scarface, suena el teléfono de Walter. Al otro lado está el director de casting de la película, para decirle que Tammy ha sufrido un ataque de nervios en el plató. Al parecer, se trataba de una escena en la que iban a disparar a alguien y salpicaba sangre falsa. Y cuando Tammy vio la escena, empezó a llorar histéricamente. Walter fue a recogerla al plató. Cuando llega allí, Tammy sigue en su caravana y no para de dar vueltas de un lado a otro. Al parecer, no paraba de sollozar. Me van a matar, no sé dónde esconderme. Tras este colapso, Tammy Lynn se va directamente a casa. Pero sus ataques de ansiedad siguen empeorando. No come ni bebe nada, por miedo a que alguien intente envenenarla. En una ocasión, le llama la atención a Wing una furgoneta que estaba aparcada en la calle frente a la casa. Los vecinos acababan de comprarla, pero Tammy parece ver en ese coche una amenaza potencial y cree que alguien la está observando desde dentro. El 1 de julio de 1983, la paranoia de Tammy alcanza finalmente su punto álgido. Sale de la casa de su madre, pero quiere volver a entrar inmediatamente, solo que la puerta se ha cerrado detrás de ella y no lleva la llave. Pero Tammy está tan desesperada por volver a la casa que rompe una ventana que llega hasta el suelo con un bate de béisbol. Cuando Wing le pregunta qué pasa con la ventana, Tammy se abalanza sobre él con el bate de béisbol en la mano y se pone agresiva con él. Linda Curtis decide entonces tomar medidas drásticas y hace lo único correcto. Lleva a Tammy Lynn, de 18 años, al médico más cercano para que le hagan un chequeo mental. Incluso la ingresan durante 3 días. Pero los médicos no se explican qué es lo que le provoca esa paranoia y ese miedo. Físicamente, Tammy Lynn está bien. En su sangre no hay rastros de alcohol ni de otras sustancias. En una ocasión, habla con su madre sobre la fiesta que se organizó para el reparto de Spring Break. Sin embargo, solo hace insinuaciones crípticas. Tammy dice que ha visto algo terrible, algo que no debería haber visto, pero se niega a decir qué ha visto. Cuando más tarde se recrea el caso de Tammy en la tele, hay incluso una escena en la que suena el teléfono en casa de Tammy. Antes de que su hermano adoptivo Wing pueda coger el auricular, ella le pide que, si la persona que llama pregunta por ella, le diga sin falta que no está. De hecho, una voz masculina pregunta por Tammy. Wing dice que no está en casa y cuelga. Desgraciadamente, no se sabe si se trata solo de una ficción para mostrar la paranoia de Tammy o si realmente hubo llamadas tan inquietantes. En este momento ya han pasado varios meses desde la fiesta, pero ella sigue pareciendo inquieta. Una y otra vez, Tammy dice que vendrán a buscarla. ¿Quiénes podrían ser ellos? Eso sigue sin saberse hasta hoy. Pero lo que sí se sabe con certeza es que, unos días más tarde, Tammy Lynn Lepard desaparecerá sin dejar rastro. El 6 de julio, Tammy tiene una cita. Va a quedar con un amigo llamado Keith. Hacia el mediodía, Tammy sale de casa y a su madre, Linda, le llama la atención que no se haya peinado antes. Para su hija, que suele ir siempre impecable, eso es algo totalmente inusual. Keith será la última persona que vea a Tammy con vida. Keith cuenta que fue a recoger a Tammy en coche y que de camino los dos empezaron a discutir enseguida. En realidad, iban de camino a la playa,
pero debido a la discusión, ni siquiera llegaron hasta allí. Según cuenta Keith, Tammy le dijo que quería escaparse de casa y que la llevara a Fort Lauderdale. Cuando Keith le dijo que no la llevaría más allá de Cocoa Beach, la discusión se intensificó. Entonces ella le pidió que la dejara en el antiguo edificio de Glassbank, en Cocoa Beach. El edificio está a unos 20 minutos en coche de su casa. Más tarde, las grabaciones de las cámaras de vigilancia muestran que Tammy estuvo efectivamente en el aparcamiento cercano. Desde ese aparcamiento, Tammy se dirige a una cabina telefónica. Desde allí, intenta llamar tanto a su tía Ginger, que está en el trabajo, como a un amigo llamado Ron, pero no consigue contactar con ninguno de los dos. En su lugar, deja varios mensajes en el contestador. Por desgracia, no se sabe qué es lo que Tammy habría dicho en esos mensajes. Esos mensajes son el último rastro de Tammy Lynn Leppert. Nadie la ha visto desde entonces. Nadie sabe si se fue andando, si se subió a un coche o si realmente quería ir a Fort Lauderdale. Solo hay unas cuantas teorías, y ahora vamos a verlas juntos. Al principio, la policía piensa que Tammy es el típico caso de fuga. Los investigadores no se ponen manos a la obra hasta una semana después, ya que Tammy tiene 18 años y por lo tanto es mayor de edad. Quizás por eso no se sabe nada de más avistamientos de Tammy. De hecho, hay un detalle que podría indicar que Tammy realmente se escapó. Porque, 2 años después, en 1985, la policía recibe de repente una pista. Suena el teléfono en la comisaría de Cocoa Beach. Una mujer desconocida está al otro lado y afirma que Tammy Lynn Leppert sigue viva. Dice que se pondría en contacto con las autoridades cuando llegara el momento adecuado. Esa misma mujer desconocida vuelve a llamar una segunda vez. Esta vez dice que Tammy está bien y que va a la escuela para formarse como enfermera. Tras esta segunda llamada, la mujer nunca volvió a ponerse en contacto con la policía. No se sabe nada sobre la credibilidad de estas llamadas. Al menos son como un rayo de esperanza de que a Tammy le haya ido bien después del 6 de julio de 1983. Las otras teorías son, por desgracia, mucho más sombrías. La última persona que vio a Tammy con vida fue su amigo Keith. Según él mismo cuenta, la dejó en el Glass House. Esto concuerda con el hecho de que las cámaras de seguridad grabaron a Tammy sola. Sin embargo, Keith pasa naturalmente a ser el centro de atención por ser el último contacto personal de Tammy. Además, la madre de Tammy le dijo más tarde a los medios que su hija le tenía miedo a Keith. Sin embargo, la policía nunca señaló a Keith como sospechoso, y mucho menos se presentaron cargos contra él. Lo citaron para una prueba del polígrafo, pero él se negó a hacerla. Y también se negó a someterse a interrogatorios sin la prueba. Pero la policía tampoco encuentra nada que indique que Keith le haya hecho algo a Tammy. Según un amigo de Tammy de aquella época, Linda Curtis tenía muchas teorías sobre la desaparición de su hija y le gustaba compartirlas. Así, al poco tiempo, ya circulaban rumores en Florida de que Tammy podría haber presenciado un ritual satánico o un sacrificio de sangre en la fiesta de Spring Break. Estas especulaciones descabelladas probablemente provienen en su mayoría de la propia Linda. En una entrevista de podcast en 2020, el amigo de Tammy se pregunta si estas conjeturas no serían quizá una forma que tenía Linda de desviar la atención de sí misma. A este amigo ya le parecía entonces que no era descabellado que Tammy quisiera alejarse de casa y de su madre. Además, corría el rumor de que Tammy estaba embarazada en el momento de su desaparición, más o menos de 3 meses. Sin embargo, no se sabe de dónde viene este rumor, ni quién se supone que era el padre del niño. El amigo que cuenta esto también admite que no sabe exactamente qué pasaba a puerta cerrada entre Linda y Tammy en aquella época. No obstante, se dice que la relación entre Tammy y Linda se había vuelto tensa después de que Linda internara a Tammy en una clínica psiquiátrica durante 3 días. Al parecer, la joven de 18 años se lo tomó bastante mal. Pero Linda descarta que Tammy simplemente se haya escapado, ya que tenía planeado un viaje de 3 meses a California para impulsar su carrera como actriz. Linda también dice que Tammy tenía muchas ganas de ir a California. Eso suena más bien a una desaparición por culpa de terceros. Sobre todo porque Tammy tenía mucho miedo de que alguien le hiciera daño. Pero no hay indicios de que alguien de su entorno personal o profesional sea responsable de la desaparición de Tammy. En cambio, se han seguido pistas que apuntan a 2 delincuentes reincidentes.
Christopher Wilder ha pasado a la historia del crimen con el apodo de el asesino de las reinas de belleza. En 1984, un año después de la desaparición de Tammy, asesinó a varias mujeres jóvenes. Algunos de sus crímenes los cometió también en Florida, donde desapareció Tammy. Atraía a mujeres jóvenes a su coche con el pretexto de que podía conseguirles trabajos como modelos. Sin embargo, nunca se le interrogó sobre el caso de Tammy Lynn Leppert y ya no se podrá hacerlo. Christopher Wilder murió en 1984 en un tiroteo con la policía. A pesar de ello, su madre, Linda, demandó al patrimonio de Wilder, como ella misma admitió más tarde, aunque solo para que el caso de la desaparición de su hija siguiera en los medios y no por tener sospechas fundadas. La policía nunca ha podido establecer una conexión clara entre Wilder y la desaparición de Tammy Lynn. Tampoco lo ha conseguido con un delincuente en serie llamado John Brennan Crutchley, al que los medios llaman el violador vampiro. Se mudó a Florida el mes antes de la desaparición de Tammy, pero tampoco hay indicios concretos de que él pudiera haber secuestrado a Tammy y haberle hecho algo. ¿O es que Tammy se encontraba simplemente en una situación de crisis psíquica que en 1983 aún no se podía diagnosticar como hoy en día? Probablemente solo lo sabremos si algún día se encuentran los restos de Tammy Lynn Leppert, o si algún posible autor o cómplice decidiera confesar a estas alturas. Linda Curtis nunca supo qué fue de su hija. Falleció en 1995, 12 años después de la desaparición de Tammy. Tras un diagnóstico de diabetes, 2 infartos, problemas empresariales y varias relaciones rotas. Hoy en día, a Tammy Lynn le queda una pariente viva, su hermana Susan. Ella sigue manteniendo una página de Facebook con la que espera poder ayudar en la búsqueda de su hermana. A petición de Susan, también se han creado imágenes de progresión de edad que muestran cómo podría ser Tammy hoy en día. Y estas imágenes probablemente no se habrían creado si las autoridades no creyeran en la posibilidad de que Tammy siga viva. Por eso me gustaría saber, ¿os imagináis que Tammy realmente se haya escapado? ¿Que tal vez incluso las 2 llamadas anónimas a la policía fueran reales y que realmente se haya convertido en enfermera en algún lugar? Tengo curiosidad por conocer vuestras teorías. Por cierto, así también apoyáis al canal, ya que cualquier interacción aumenta la probabilidad de que el video se sugiera a personas que aún no se han suscrito a Insólito. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo que tengáis una buena mañana, tarde o noche, o lo que sea, dependiendo de cuándo veáis el video, y espero que nos volvamos a ver en el próximo video. Hasta entonces. Chao, chicos.